Buenas noches, doctor Manuel Uchuari, doctora Gabriela Bermeo, estimadas y estimados participantes. Me complace dar la cordial bienvenida al Congreso Multiconferencia Explorando Perspectivas Innovadoras en el Derecho Constitucional y los Derechos Humanos. Nos encontramos en el tercer día del evento con la temática Reconfiguración del Derecho Administrativo, Innovación en la Protección y Exigibilidad de los Derechos Fundamentales. Por recordarles que la metodología es la siguiente. Los asistentes registran su asistencia en el link de registro que es proporcionado durante cualquier momento del desarrollo del Congreso. Asimismo, cada uno de los expositores tiene un tiempo estimado de 45 minutos para impartirnos sus conocimientos y posterior a ello se da paso a la rueda de preguntas elaboradas por los asistentes. Es así que me permito dar la bienvenida y una breve reseña al doctor Manuel Uchuari Jiménez. El doctor Manuel Uchuari es magíster en Derecho con mención Derecho Administrativo y actualmente desempeña el cargo de director de la Maestría en Derecho Constitucional con mención Derechos Humanos. Cuenta con una sólida trayectoria, ha ocupado cargos muy destacados como supervisor líder en el desarrollo de sucursales en CETEL, subdirector de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional de Loja, secretario abogado de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea y también de la Facultad de Energía. Además, se ha ejercido como gestor de la carrera de Derecho, director de la maestría en Comunicación Política y también director de la maestría en Educación con mención Orientación Educativa. Asimismo, es socio del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social, IDEAS, y socio secretario también. Es procurador de la Asociación General de Docentes Universitarios de Loja, AGEDUL, y su experiencia docente abarca tanto enseñanza de grado como en posgrado en diferentes instituciones de educación superior del país. Asimismo, es importante resaltar que se ha destacado diferentes roles como asesor académico tanto en el ámbito público como privado. Estimado doctor, le damos la cordial bienvenida al presente evento. Muchísimas gracias, Joanita. Quiero extender mi cordial y afectuoso saludo a la doctora Gabriela Bermeo, quien nos honra también con su presencia en este congreso que hemos planificado con el único fin de poder compartir determinados conocimientos a efecto de ponerlo a la sociedad. También doy la bienvenida a los participantes que semana a semana se van conectando a este congreso que se da en el marco del programa de maestría en Derecho Constitucional con mención en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Loja. He preparado una breve presentación para hacer un contexto general de una problemática que ocurre actualmente en el Ecuador y al analizar esta temática que con el equipo de trabajo nos habíamos reunido con el único fin de poder estructurar una temática que pueda abordar tanto el derecho constitucional como el derecho administrativo, es importante que conozcan que dentro de su plan de estudio este programa cuenta con una asignatura denominada Derechos Fundamentales en el Derecho Administrativo. Y es así que esta constitucionalización del derecho administrativo también tiene que ver con la articulación que hace la Constitución en relación con la aplicación de normas de interpretación por parte del sector público. En ese sentido, el modelo constitucional que actualmente tenemos en el Ecuador reconfigura el derecho administrativo que a nivel de Latinoamérica se lo ejerce. Han habido algunas implicaciones en seminarios y congresos. Siempre entra en discusión cómo el legislador en la Constitución incorporó determinados elementos que articulan, coordinan y también generan una interrelación, interconexión entre el derecho constitucional y el derecho administrativo. Indudablemente, esta innovación en la protección y exigibilidad de los derechos establecidos en la Constitución van a permitir ahora, con lo que yo he planificado, que ustedes tengan en cuenta cómo la incidencia del derecho constitucional aborda también en el derecho administrativo y cómo el derecho administrativo
permite operativizar lo que en la Carta Magna se incorpora. Es así que quiero partir, y como ustedes pueden ver en la imagen, indudablemente vemos un servidor público preocupado de tomar alguna decisión. Indudablemente, esto es lo que ocurre de manera cotidiana en el sector público. Y si nosotros nos remitimos a la Constitución de la República del Ecuador, podemos percatarnos de que el artículo 11 en su numeral 5 establece que en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deben aplicar la norma y la interpretación que más favorezca a la efectividad y vigencia de esos derechos. Al incorporarse estos elementos dentro de la Constitución, nosotros observamos que aquel servidor público que es parte del ejercicio de las funciones y competencias de la administración pública debe aplicar la norma y la interpretación. Y en el contexto legal, las palabras deberán y podrán tienen significados distintos. Deberán, sin duda alguna, es o implica una obligación de hacer algo. Quien tiene una obligación está facultado para hacerlo. Pero si en la norma constitucional no dice podrán, dice deberán. Y al incorporar este elemento cosustancial que es podrán y no estar incorporado este elemento, cuando entendemos la norma y nos exige a los servidores públicos que debemos la Constitución aplicar la norma y la interpretación que favorezca su efectiva vigencia, indudablemente es una obligación de hacer algo. Si hacemos el contraste con la palabra podrán, podrán se refiere a una facultad o permiso para hacer algo, pero da la opción de tener esa obligatoriedad de hacerlo o no. Por lo tanto, si la Constitución dice deberán, se está estableciendo una obligación legal que debe cumplirse. En ese momento, la disposición constitucional va a generar en el derecho administrativo una serie de repercusiones en la obligatoriedad que debe hacerse al momento de aplicar una norma o interpretar. Continuando, aquí ustedes pueden ver en imagen qué es interpretar entonces. ¿Quién interpreta? La Corte Constitucional, pueden revisar el artículo 429, establece que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. No dice que es el único, dice el artículo 429 que es el máximo órgano de control, interpretación constitucional. Si nos remitimos nuevamente al artículo 11, número 5, nos dice que los servidores públicos, todos, debemos aplicar la norma y la interpretación que favorezca la efectiva vigencia de los derechos. Ahora, el contenido de los derechos, el ejercicio de estos derechos, se va a desarrollar de manera progresiva. Luego vamos a ir a abordar qué significa progresividad. Y yo eh, he traído en la tarde y noche de hoy un caso que está ocurriendo actualmente en relación a la concesión de una licencia para que el actual presidente de la República, Daniel Noboa, pueda o no, bajo el concepto político, no desean encargar a la vicepresidencia, pero no es un deseo, luego lo vamos a analizar y porque yo voy con estos preliminares. Y estos preliminares son la base fundamental para luego entender por qué ese tipo de elementos políticos pueden
hacerse un uso con fines electorales. Decíamos que la Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación constitucional, no es el único. La Constitución nos establece que debemos aplicar la norma y la interpretación que favorezca esos derechos. Ahora, eh, si nosotros leemos lo que establece la Constitución de la República, el ejercicio de los derechos se rige por estos principios y el contenido de los derechos se debe desarrollar de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. Continuando con esto, entonces, ¿quién tiene la competencia para generar la jurisprudencia en el Ecuador? Todas las sentencias, y he incorporado ahí las entidades, la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, el Tribunal Contencioso Electoral. Si nosotros revisamos la Constitución, todas las sentencias en el campo de garantías jurisdiccionales ejecutoriadas son remitidas a la Corte Constitucional para el desarrollo de la jurisprudencia, artículo 86, número 5. La Corte Constitucional, lo dice el artículo 436 de la Constitución, debe o tiene dentro de sus atribuciones expedir las sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante. ¿Respecto a qué? Acciones de protección, acciones de cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, los demás procesos constitucionales, procesos de selección. Y la Corte Nacional de Justicia, dentro de las funciones de la Corte Nacional de Justicia, tiene el desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentados en los fallos de triple reiteración. El Tribunal Contencioso Electoral tiene también esa competencia de que aquellos fallos y resoluciones van a constituir jurisprudencia electoral y son de última instancia e inmediato cumplimiento. Entonces, la competencia para la emisión de la jurisprudencia vinculante en cada una de esas materias son estos órganos en el Ecuador. Y cuando hablamos de la progresividad, ¿qué entendemos por progresividad en los derechos humanos? Se refiere a la idea de que los estados deben avanzar constantemente a la realización de estos derechos. Los derechos se deben ejercer de manera progresiva por el Estado. Es fundamental lograr comprender cómo los estados trabajan para lograr garantizar y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. La progresividad en los derechos humanos se refiere a la idea de que los estados deben avanzar constantemente hacia la plena realización de estos derechos. Pero no debemos esperar que todos los derechos se implementen de inmediato, pero sí de manera gradual y constante. Entonces, de alguna manera, traté hoy de reformular, de reajustar lo que ya tenía preparado. Y de alguna manera me he dado cuenta de que en ocasiones el derecho administrativo puede estar siendo utilizado para otros fines, inclusive aquellos precedentes jurisprudenciales obligatorios en relación a lo que está aconteciendo hoy en día. Y esto es importante analizarlo porque, como ustedes pueden ver en pantalla, existe un conflicto, existe una tensión entre la presidencia y vicepresidencia de la República actualmente en el Ecuador, porque el actual presidente debe
solicitar una licencia para la campaña electoral. Pero como ustedes pueden ver en la publicación de esa noticia, que le extraí del canal Teleamazonas, establece: Daniel Noboa no quiere que su vicepresidenta Verónica Abad asuma el cargo. Y digo yo, lo que quiere el presidente es una cosa, pero lo que legalmente se pueda, y también respetando los principios, los tratados internacionales, es otro tema. Y estas cuestiones, estos conflictos políticos, irradian indudablemente en la actividad administrativa y también en cómo el derecho constitucional se ve en la actualidad. Cuando hablamos de una constitucionalización del derecho administrativo, es porque en el Ecuador el modelo constitucional tiene un eje que es transversal con el derecho administrativo. No puede haber una constitución si no existe una operatividad administrativa. Quizás el principio se establezca en la Constitución de manera muy general, pero es la administración pública que, cumpliendo la actividad administrativa, actos de simple administración, actos administrativos, contratos administrativos, hechos administrativos, en ejercicio de este cumplimiento de actividades administrativas, indudablemente van a repercutir en temas políticos. Y actualmente estamos en este conflicto. Pero vamos a hacer una cronología para poder llegar al conflicto. Como ustedes pueden ver en noticias, aquí la presidencia ha hecho una consulta a la Procuraduría General del Estado a efecto de que se interprete, se dé claridad en relación a la duda que podría existir en este caso. Entonces le corresponderá al Procurador General del Estado, en base a la competencia establecida en la Constitución, en su artículo 237, el asesoramiento legal, la solución de consultas, eh, la inteligencia o aplicación de la ley. Pero vamos a hacer una cronología para poder entender el contexto de este escenario. Primero, ¿de dónde nace este conflicto? Nace del poder. Y el poder de una función, de las 5 funciones que tenemos en el Estado, que es la función ejecutiva. Y el presidente de la República es el representante de esta función. Cuando existe una ausencia del presidente, tiene que ser eh, suplida, digamos, por la vicepresidenta de la República, porque existe una ausencia. Quien va a reemplazarlo es la vicepresidencia, quien haga sus veces, quien ejerza la vicepresidencia. Entonces, muy atentamente hemos visto de que se trataba de incorporar algún elemento en el que se configure una ausencia temporal de quien está actualmente ejerciendo la vicepresidencia. La ausencia temporal de quien actualmente está ejerciendo la vicepresidencia, de acuerdo a lo que establece el artículo 146 de la Constitución, se considera ausencia temporal la enfermedad o circunstancias de fuerza mayor. Lo que en la actual vicepresidenta Verónica Abad no se configura, porque el que su presencia física no esté en Ecuador no es, no se configura en una fuerza mayor o en una enfermedad, porque de acuerdo a lo que establece la Constitución, es el presidente de la República quien
asigna las funciones que tiene que ejercer la vicepresidencia de la República. En ese caso, ¿quién designó esa competencia a Verónica Abad? Fue indudablemente el presidente actual de la República. Estos elementos nos permiten identificar, por ejemplo, que a nivel constitucional no existe, no existe por parte de los elementos que quiere incorporar el gobierno el que se pueda configurar alguna ausencia temporal, tampoco tiene los votos a nivel legislativo para poder llevar a juicio político, pero debe cumplirse algunas causales para que Verónica Abad pueda eh, cumplir esos requisitos. Al no configurarse, al no tener los elementos suficientes de poder determinar una ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidenta y poder reemplazarlo con algún ministro de Estado que sea designado por el presidente, indudablemente ya no tienen un camino a nivel constitucional. Y aquí viene un tema. Al no tener el camino constitucional, van al camino administrativo. Porque podría, de acuerdo a la tesis del gobierno, existir alguna salida en relación a este conflicto de poderes. Y veíamos en noticias que Verónica Abad dice que no existe ninguna posibilidad de que no asuma la presidencia cuando Noboa busque la reelección. Y yo voy a poner hincapié en esta palabra que se denomina reelección. Y quisiera que todas las personas que han asistido a este congreso tomemos en cuenta esta palabra reelección para este caso en específico que vamos a analizar. Al no existir el camino constitucional, indudablemente iban a buscar un camino por el ámbito de la legalidad y que, en cambio, engloba al derecho administrativo. Ahora, ¿es o no una reelección? Es la pregunta que deberíamos plantearnos en este momento. Y si nosotros revisamos el Código de la Democracia en su artículo 93, reformado en el 2020, y hay una pregunta en el chat que dice, por ejemplo, ¿por qué no es un tema constitucional? Porque no estamos ante una inconstitucionalidad, ante algo establecido en la Constitución. Por ejemplo, si en la Constitución se establecía las licencias como establecía la Constitución en 1998, se daba de ipso iure, de pleno derecho. Pero actualmente en la Constitución del 20 de octubre del 2008 no consta en la Constitución la licencia, consta en una norma infraconstitucional, que es el Código de la Democracia. Y al ser un tema de legalidad, es un tema que aborda el derecho administrativo. Por eso nos permite tener una conceptualización mucho más amplia de lo que es el derecho administrativo. Porque al ser un tema de legalidad, de una norma infraconstitucional, pues tiene un procedimiento especial para poder tratar esta duda. Y luego vamos a ver por qué el Procurador General del Estado y por qué no a la Corte Constitucional. ¿Por qué la consulta? Ahora, ¿qué nos dice el Código de la Democracia en su artículo 93, que fue reformado en el 2020, pero lo incorporé de manera textual en la pantalla de ustedes a efecto de que podamos revisar? ¿Qué dice? Dice que los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. El mismo artículo establece que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso
de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Indudablemente, vamos a tener este esquema en este sentido, referente al uso de la licencia de licitación desde el inicio de la campaña electoral. Y este es el conflicto que actualmente existe. Y este conflicto, como lo he señalado, es en base a determinar si es actualmente una reelección o no se configura en una reelección. Y nos vamos a remitir a la sentencia del año 2010, que es una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional. Les he señalado la sentencia en pantalla a efecto de que ustedes también la puedan anotar en sus agendas, descargar y hacer un análisis mucho más detallado de la misma. Esta sentencia 002-10-SIC-CC y C respecto a la interpretación de normas constitucionales. Esta sentencia interpretativa que de alguna manera desarrolla lo que se denomina la muerte cruzada, las normas constitucionales vulneradas que evidenció la Corte Constitucional. Estaba el artículo 146, en el caso de ausencia temporal del presidente de la República, ¿quién lo reemplazará? El artículo 148 en relación a, eh, al juicio político, el artículo 130 también respecto a cuando la Asamblea puede destituir al presidente de la República, y también el artículo 114 referente a si las autoridades de elección popular pueden reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Entonces, la Corte Constitucional en esta sentencia recarga, reafirma que de acuerdo al contenido de las disposiciones constitucionales, artículos 118 y 144 de la Constitución, la vigencia de los periodos presidenciales son para un periodo de 4 años. Entonces, la Corte Constitucional primero establece el marco de la temporalidad del periodo que deben ser ejercidas esas funciones. Y nos establece el cómputo y nos dice, bueno, el periodo de elección es de 4 años. De acuerdo a los métodos de interpretación constitucional que utiliza la Corte en el año 2010, determina con claridad el periodo de desempeño de las funciones públicas como autoridades de elección popular, estableciéndolos de manera expresa los 4 años, con la posibilidad de ser reelectos por una sola vez. Y aquí establece que las elecciones legislativas y presidenciales que resulten, porque la consulta va a un contexto que nosotros lo vivimos, que resulten de una destitución del presidente o presidente de la República o disolución de la Asamblea Nacional, lo dice la Corte Constitucional, solo puede ser entendida para completar el resto del periodo. Es decir, que actualmente el presidente Noboa fue electo, como bien sucedió, para culminar el periodo de 4 años del ex presidente Guillermo Lasso. ¿Qué nos dice también la Corte Constitucional? Que no lo entiende como una reelección, que es entendido como un periodo para completar el resto del periodo correspondiente.
Y da un argumento también la Corte Constitucional, y esto es importante que ustedes lo puedan revisar, que si se considera un periodo ordinario o regular, lo dice la Corte Constitucional, puede que con ese criterio errado pueda activar nuevamente una muerte cruzada. Y con el fin de cuidarse respecto a que no se pueda volver a activar una muerte cruzada, genera esta interpretación indicando en esta sentencia de que este periodo que resulta de la destitución del presidente o disolución de la asamblea debe ser entendido para completar el resto del periodo. Y este completar el resto del periodo ya no lo define como una reelección. Pero aquí yo tengo unos criterios míos. De acuerdo al criterio o a lo que dice la Corte Constitucional, para mi entender, estamos hablando de un cómputo de la reelección, a efecto de que no se contabilice como un proceso de reelección, sino que su primer periodo sería el del 2025, vendría a ser el primer periodo si es electo si no utilicemos la palabra reelección, si es, no, es electo el actual presidente Daniel Noboa. Para mi entender, estaría hablando de un cómputo de las reelecciones en la interpretación de la Corte Constitucional. Pero esto también trae distintos criterios. Yo puedo pensar de esa manera y muchos de ustedes de otra forma, porque no está claro. Lo que dice la sentencia es que deja definido que no es una reelección. Y al no ser una reelección, y al ser lo que dice la Corte Constitucional es que se está completando un periodo, se está completando un periodo, y en ese sentido, indudablemente, genera una salida para que sea el Procurador General del Estado quien resuelva esta consulta. Y luego vamos a ver por qué el Procurador General del Estado, por qué no la Corte Constitucional. Si las licencias constaran en la Constitución de la República, en ese momento estaríamos hablando de que es de competencia de la Corte Constitucional. Cuando las licencias consten y exista alguna ambigüedad dentro de la Constitución, como lo establecía en la Constitución del 98, en donde de manera expresa se establecía la licencia. Pero actualmente no consta en la Constitución, sino consta en el Código de la Democracia, en su artículo 96. Y aquí me cabe otra pregunta. ¿El presidente de la República es un servidor público? Porque si queremos llevar más allá ese debate, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que son servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios, ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Y si nosotros revisamos el Código de la Democracia en su artículo 96, establece que los servidores públicos pueden candidatizarse y gozar de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de su candidatura hasta el día siguiente de las elecciones y de ser electos mientras ejerzan sus funciones. Entonces, indudablemente, debería pedir licencia, pero por la implicación de otros principios asociados, porque indudablemente la Corte Constitucional, en su sentencia interpretativa del año 2010, nos dice que no debe considerarse una reelección. Y si vamos a la norma expresa del Código de la Democracia, de manera expresa se señala el término
reelección, nos habla de reelegirse. Pero si mediante esta sentencia interpretativa nos dice la Corte Constitucional que no debemos entenderlo como una reelección, sino debemos entenderlo en el sentido de que se está completando el resto del periodo correspondiente, se genera un vacío. Ahora continuemos. ¿Por qué a la Procuraduría General del Estado? Indudablemente, lo que se está buscando por parte del gobierno es que no exista o que la vicepresidenta de la República no pueda asumir las funciones de presidente. ¿Por qué la consulta a la Procuraduría General del Estado? El gobierno tiene una tesis, porque de acuerdo a la sentencia interpretativa que anteriormente referimos, Daniel Noboa está completando un periodo y no se está hablando de una reelección. En este sentido, nosotros nos remitimos a la Constitución de la República del Ecuador, artículo 237, número 3, de manera expresa le corresponde al Procurador General del Estado el asesoramiento legal, la absolución de consultas jurídicas a los organismos, entidades del sector público, con carácter vinculante. Y el carácter vinculante puede permitir que esta interpretación de la Procuraduría pueda inclinarse a un pronunciamiento de índole político. Y eso pone en riesgo la democracia participativa. ¿Por qué el procurador? Porque estamos ante un problema de rango infraconstitucional que aborda no al legislador en el caso de la Constitución y las leyes orgánicas ordinarias, ni tampoco al carácter, a la competencia que tiene la Corte Constitucional, pero sí a la competencia que tiene el procurador de acuerdo a lo que establece el 237 de la Constitución. Ahora vamos a analizar el conflicto que existiría. El conflicto a resolver se centra en si el presidente Daniel Noboa debe solicitar una licencia para participar en la campaña electoral de 2025. La normativa ecuatoriana exige que los funcionarios en reelección deben tomar una licencia y va a existir o está en debate si esta normativa se aplica a Noboa o no, dado que de acuerdo a la interpretación de la Corte Constitucional en la sentencia anteriormente referida, no se considera una reelección lo que actualmente estamos viviendo en el país. Se está completando un periodo. Y si nosotros queremos aplicar algunas de las teorías de los principios, por ejemplo, la teoría de Ronald Dworkin, en donde Ronald Dworkin muy acertadamente analiza el tema de reglas versus principios y actualmente estamos en un conflicto entre principios versus una regla jurisprudencial obligatoria. ¿Qué nos decía Ronald Dworkin en su teoría? Que las reglas se aplican de manera todo o nada. No admiten una ponderación. En el caso que estamos analizando actualmente, la regla específica del Código de la Democracia exige una licencia para reelección. Se aplicaría estrictamente si se considera que Noboa está en reelección. Miren cómo vamos aplicando la teoría de los principios, aunque existen algunas teorías de Alexis,
Manuel Atienza, etcétera. Pero he tomado la teoría de Ronald Dworkin por su caso emblemático en donde él hace un análisis mucho más profundo de Riggs versus Palmer en relación al heredero testamentario. También les dejo este dato ahí para que ustedes lo puedan buscar. Y en cambio, de acuerdo al análisis que estamos haciendo, los principios, y de acuerdo a la teoría de Ronald Dworkin, tienen una dimensión del peso y pueden ser sopesados frente a otros principios. ¿Cuáles serán los principios que están en juego? Y este es el gran dilema que existe, porque algunos se hacen llamar principalistas y otros legalistas. O en ese sentido, si vemos esta problemática en una balanza, significaría que si yo pongo más principios en el lado que a mí me conviene, pues indudablemente voy a generar un pronunciamiento en relación a eso. Y si yo pongo principios en el otro lado de la balanza que ayuden a que pese más, entonces se trataría de una lucha entre principios. Y si decimos, de acuerdo a la teoría de Ronald Dworkin, que los principios tienen o poseen una dimensión del peso y que pueden ser sopesados frente a otros principios, ¿cuáles serían los principios que están en juego actualmente? Igualdad en la competencia electoral, por ejemplo. El principio de igualdad. Asegurarse que todos los candidatos tengan igualdad de oportunidades. Aplicar la ley de manera uniforme. Principio de transparencia. Garantizar que este proceso sea abierto, público. Entonces, Ronald Dworkin, en su teoría, nos habla de la importancia relativa que pueden tener los principios y pueden variar. En este sentido, al Procurador General del Estado le toca hacer un proceso de interpretación. Como decíamos, no, la Corte Constitucional, la Constitución no dice que es el único, dice que es el máximo órgano de interpretación y el procurador para poder absolver esta consulta, indudablemente tendrá que acudir a principios, tendrá que hacer un proceso de interpretación profundo para poder analizar este aspecto que estamos poniéndolo a su conocimiento. Si hablamos de la igualdad en la competencia electoral, si analizamos y continuamos el análisis, si lo ponemos a favor de la licencia, sin la licencia, Novoa podría tener una ventaja injusta al utilizar los recursos estatales. Todo el aparataje estatal para la campaña. En cambio, si estamos en contra de la licencia, si se considera que no está en selección, pero toma la licencia, va a ser visto como una aplicación, eh, si consideramos que no está en selección, exigirle al presidente que tome esa licencia cuando a lo mejor el pronunciamiento sea otro, podría determinar en algo con discrecionalidad al presidente. Entonces el presidente va a tener esta discrecionalidad para tomar, pero necesitamos seguridad jurídica. Si hablamos del principio de legalidad, de seguridad jurídica, si aplicamos la norma como lo establece el Código de la Democracia, consiste pues indudablemente en asegurar la previsibilidad y uniformidad del sistema. Si hablamos de la transparencia, garantizar indudablemente que no exista un uso indebido de los recursos estatales si a lo mejor la licencia no es exigida.
Entonces, para poder resolver este conflicto, la Procuraduría General del Estado ya ha pedido también al Consejo Nacional Electoral pronunciarse al tribunal. Ya ha hecho hoy un, un pedido. Entonces, esto es importantísimo, tratar de analizarlo eh, desde esta índole. Y existen otros elementos importantes en este conflicto. Y si nosotros eh, analizamos un poquito más allá, vemos como indudablemente este sistema tiene algunas objeciones. Si nosotros hablamos del tema de la interpretación de la consulta al Procurador General del Estado, este pronunciamiento, al ser vinculante, también puede ser impugnado, porque es un acto de la administración pública. Y si a lo mejor este pronunciamiento de la Procuraduría es contrario al principio de igualdad, podemos impugnarlo. Y ahí sí podríamos impugnarlo ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, por la coyuntura de este proceso, podría pronunciarse de manera oportuna. No es que la decisión o la palabra del Procurador General del Estado es la última palabra ahora, no, podemos impugnar ese acto administrativo. Van a existir algunos argumentos, van a existir elementos que se incorporen como el principio de legalidad, transparencia, rigidez normativa, pero sería importante ver cómo el Procurador General del Estado hace este análisis. He traído este tema a colación el día de hoy por la coyuntura, por la incidencia, por las derivaciones que tiene con el derecho administrativo y cómo nos permite ejemplificar cómo el derecho constitucional está totalmente ligado con el derecho administrativo y cómo la constitucionalización del derecho administrativo actualmente, sobre todo en sistemas como el ecuatoriano, tiene una incidencia mayor. La resolución que vaya a tomar la Procuraduría en este conflicto indudablemente debe basarse en la ponderación de principios implicados. Debe asegurarse que la decisión final tenga un equilibrio, una legalidad, una transparencia, deba mantener también una confianza pública en el proceso electoral. Es esencial cuál vaya a ser el razonamiento de la Procuraduría General del Estado para una interpretación oficial y vinculante, porque necesitamos que ese pronunciamiento permita una aplicación justa y adecuada de la normativa. Y no debemos permitir que, como lo puse en un inicio, este conflicto de poderes, y ustedes lo pueden ver aquí, toda esta cronología en la que hemos analizado, no es porque determinada autoridad no quiera que su vicepresidenta asuma el cargo, no es de querer, la normativa está establecida, pero no podemos utilizar el derecho administrativo ni el derecho constitucional de manera política. Debemos ajustarnos a la interpretación, a las normas vigentes, pero también permitirnos hacer un análisis mucho más profundo de las implicaciones que pueden tener a futuro en el desarrollo del constitucionalismo y también en el desarrollo del derecho administrativo en el Ecuador. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado y si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues estoy presto para solventar. Gracias, estimada doctora Joana, y me parece que en este momento va a participar la doctora Gabriela Bermeo.
Buenas noches con todos. Doctor, agradecemos su valiosa participación en este evento. A continuación, vamos a dar las rondas de preguntas al público, a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Em, Tenemos la mano levantada de Alejandro Cueva. Vamos a darle la palabra. Adelante, Alejandro Cueva. ¿Lo escuchamos? Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirme este espacio. Solo quería hacer una pequeña consulta. Aún soy estudiante, pero no sé si tal vez esté equivocado. En este caso, ¿no habría un conflicto de leyes y no prevalecería la normativa superior en este caso, tal vez? Efectivamente, como yo te manifestaba, actualmente el Código de la Democracia establece de manera expresa que los dignatarios de elección popular pueden reelegirse por una sola vez, consecutivamente o no. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional estableció de que el completar un periodo, como lo está haciendo ahora el presidente Nova, está completando el periodo de Guillermo Lasso, no debe considerarse como un proceso de reelección, sino como debe ser entendido como completar el resto del periodo. Pero ojo, aquí esto no solo aplica al presidente, aplica también a los asambleístas. Por eso hemos visto hoy, por ejemplo, en noticias, como muchos asambleístas ya han solicitado su licencia para participar del proceso electoral. Pero lo que ocurre es un tema de índole político, en el sentido de que al presidente, al actual gobierno, no le interesa que sea principalizada la vicepresidenta en el momento que el presidente tome licencia. Este es el gran tema, porque a nivel constitucional no pudieron, no existe la forma a nivel constitucional, porque las licencias no están reguladas en la Constitución, la licencia está regulada en el Código de la Democracia en este sentido para poder participar en un proceso de elección. Entonces, si estuviese en la Constitución, como en la Constitución de 1998 constaba de manera expresa y se aplicaba de pleno derecho la licencia, en ese sentido no se requería interpretación alguna. Actualmente la Constitución del 2008 no consta que tenga que solicitar ahí licencia el presidente. En el proceso de reelección consta en el Código de la Democracia y recuerda que esto fue reformado en el 2020 por el mismo hecho de que no lo que ocurría con gobiernos anteriores. Ellos hacían campaña estando en funciones. Y eso es lo que quiso el legislador al incorporarlo en el Código de la Democracia, el impedir de que en ese periodo de elecciones no sea todo el aparataje estatal que esté a favor de un solo candidato. Espero haber contestado, Alejandro, tu inquietud. Tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿en qué consiste la violencia política? Doctor, ¿tiene silenciado su micrófono? Muy bien, muchas gracias. Se bloqueó el audio. Entender un poco lo que es la violencia política, habría que entenderlo desde algunos elementos. Violencia política puede ser, por ejemplo, conflictos socioeconómicos, represión política, falta de instituciones democráticas,
eh, la inestabilidad política, y actualmente también podemos considerar violencia política en relación a lo que le está ocurriendo a la vicepresidenta. Puede existir violencia política, porque están haciendo todo lo posible para que no pueda garantizarse ese derecho que tiene como vicepresidente. Le vamos a dar la palabra a Camilo Espinosa. Muchas gracias, muy buenas noches. Yo no logré entender por qué este asunto es de carácter administrativo. No Le sé quedó si, la, sí, quedó un poco si el estimado, sí, si me lo pudiera explicar. Yo soy servidor público, perfecto. soy servidor administrativo, de hecho, entonces no entiendo dentro del caso explicado, ¿no? Cómo se configura un conflicto en sede administrativa. ¿Cómo, Yo cómo creo que se esto configura un conflicto o claro, una interpretación y por qué lo hace la Procuraduría General del Estado? Esta sería la inquietud. o sea, yo le escuchaba muy atentamente que decía, este no es un conflicto constitucional, sino un conflicto administrativo, que Lo que le decía a deriva, Camilo que es es, que no pudieron tener argumentos a nivel constitucional. Por ejemplo, ¿qué es lo que pretendía en un inicio el gobierno? Determinar que se consideraría ausencia temporal de la vicepresidenta, el que ella esté en Israel. ¿Esto en dónde está establecido? En el artículo 146 de la Constitución. Pero ¿qué establece como ausencia temporal? La ausencia temporal habla de una enfermedad o una circunstancia de fuerza mayor. No tuvieron argumento constitucional, porque la licencia no consta, estimado Camilo, en la Constitución como sí constaba en la Constitución de 1998. La licencia consta actualmente en el Código de la Democracia, reformado en el 2020. Y esto, al no ser una interpretación constitucional, sino es una interpretación de índole infraconstitucional, legal, una interpretación de lo que dice el Código de la Democracia. Ahí, en ese sentido, ¿cuál va a ser la consulta que hizo o cuál fue la consulta que hizo el presidente? Fue a la Procuraduría General para que absuelva esta consulta jurídica y que sea de carácter vinculante y permita una aplicación de lo que dice el Código de la Democracia o lo ayude a inteligenciar al mismo. Por eso, al ser una norma infraconstitucional, no es una norma establecida en la Constitución, no es una disposición constitucional, es una disposición que consta en el Código de la Democracia. Y al estar establecido en el Código de la Democracia, el, eh, el tema de las licencias es en ese sentido en donde hay la repercusión de por qué lo resuelve el Procurador General del Estado y por qué no la Corte Constitucional. claro, perdón, yo insisto, o sea, como servidor público que soy, aplico COA, ERJAFE, etcétera, etcétera. Me queda muy claro en sede administrativa lo que significa. No logro entender cómo este conflicto se convierte en administrativo si no se trata de una simple consulta de mera legalidad. Es una, es una cosa. Sí me podría yo animar a pensar que si es un conflicto constitucional. Claro, todos somos nobles en este asunto porque nunca había ocurrido en el país esto. Podría, por ejemplo, claro, a la Corte Constitucional no hay como consultarle, no existe la acción de consulta de norma, no hay como consultarle en este momento nada, sino simplemente la Corte Constitucional se puede pronunciar dentro de un caso concreto derivado de un juicio, ¿no? Entonces no cabe en este momento consultar en Pero la Corte, pero por ejemplo, se pondría, yo digo, de mandar la una Corte especie de... Constitucional, si lo hubieran enviado a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional le hubiese dicho, no es una norma establecida en la Constitución, es una norma... Podría, yo digo, podría, por ejemplo, demandarse una inconstitucionalidad por omisión.
Es una Mm, figura tal vez un poco, muy estirando también un poco la Constitución de que, ¿qué sucede en este vacío constitucional? Y por medio de esa inconstitucionalidad por omisión, Pero lograron la ¿cuál sería la interpretación de norma la Corte. atacada en la inconstitucionalidad? Es que no hay una norma que El podamos vacío atacar. jurídico de qué sucede en estos casos. Si es que un presidente va a terminar, recordemos que esa sentencia de la Corte tiene Las, rango constitucional. Eso es constitución. Entonces, muy bien, perfecto, ya. Noboa no se está religiendo, está culminando un periodo. Perfecto. ¿Qué sucede entonces con Noboa en este momento respecto a la vicepresidencia? Al momento en que él va a hacer campaña. Ya, sabemos que la constitución no dice nada. Ese es el punto. El momento que él va a hacer campaña, qué debe suceder? no lo dice la Constitución, pero lo dice el Código de la Democracia. Ahí es Pero el el Código de la problema. Democracia habla de la reelección y ya sabemos que con una No hay sentencia reelección. no constitucional no es reelección. Entonces, ahí digo, podría que haber una inconstitucionalidad por omisión, tal vez, sería muy arriesgado. Otro, yo digo, si yo fuera un candidato que me voy a Sería un postular en poco, 2020, o sea, si fuera un candidato que me voy a postular, digamos que Novoa se sale con la suya, logra que ya, el procurador le diga, usted no tiene que pedir licencia porque usted no se está religiendo. ya. Entonces tendríamos la figura del presidente, candidato, ejerciendo como presidente y siendo candidato. Digo, Y como con cuál principio va a chocar ahí? El principio de igualdad. igualdad. Claro, porque yo, Todos los principios del artículo 95 de la Constitución que configuran nuestro modelo de democracia de este país, que es la democracia representativa comunitaria. Entonces, exactamente. Ujú. por ahí yo como candidato Muy buen podría aporte, demandar la Camilo. inconstitucionalidad, claro, tal vez la Y luego inconstitucionalidad el pronunciamiento del procurador, del podemos pronunciamiento del impugnarlo. procurador. Claro, Claro, una vez que el la pronunciamiento del inconstitucionalidad procurador, del por ejemplo, pronunciamiento. no Claro, claro. inconstitucionalidad, sino lo podríamos ir porque Sí, porque estaría está tentando, ¿qué es contra lo que un usted derecho. claro, ¿qué es lo que Ujú. usted nos decía, doctor? Y tiene toda la razón. El derecho constitucional irradia todas las ramas del derecho, las atraviesa, irradia es como el sol, llega a todas partes, ¿no? Al irradiar el derecho constitucional, la constitución, todas las ramas del derecho, por más que haya una rama infraconstitucional que tal vez le dé la razón a Novoa, esa interpretación inclusive, estamos obligados a interpretar la norma que más favorezca derechos, está perjudicando los derechos del resto de candidatos presidenciales, pero más importante aún, está perjudicando a la democracia. No va a haber una contienda limpia, va a haber un presidente candidato haciendo cosas como las de hacer campaña electoral fuera de sus funciones. Eso atenta no solo contra el derecho a la igualdad del resto de candidatos, sino yo contra la estructura del Estado constitucional de derechos mismo. Pues podríamos decir, es inconstitucional si es que el procurador dijera eso, porque sí, él está pegado a ley, pero eso está en contra de la Constitución ya a nivel macro, en su generalidad. No sé si eso, más que pregunta, podría ser un aporte para Muy llegar a bien, concluir, Camilo. ¿es un Excelente. conflicto constitucional o podría llegar a serlo? Muchas gracias, doctor. Es un conflicto, actualmente está como conflicto administrativo que puede llegar a ser también un conflicto constitucional post criterio y pronunciamiento del Procurador General del Estado. Muy buen aporte, muchas gracias. Bueno, doctor, en honor al tiempo, el día de hoy nos complace realizar la entrega del presente certificado. Vamos a compartir pantalla. La Universidad Nacional de Loja confiere el presente certificado a Manuel Javier Uchuari Jiménez por su participación como conferencista con la temática Reconfiguración del Derecho Administrativo e Innovación de la Protección y Exigibilidad de los Derechos Fundamentales en el Congreso Multiconferencia Explorando Perspectivas Innovadoras en el Derecho Constitucional y los Derechos Humanos, desarrollado del 23 de mayo al 12 de julio del 2024 con una duración de 40 horas académicas, a cargo de la coordinadora abogada Joana Quispe Guamán, Loja, 6 de junio del 2024. La Universidad Nacional de Loja, la Dirección de Posgrados y la Unidad de Educación a Distancia y en línea agradece su participación, doctor. Muchísimas gracias.
A continuación, me complace A continuación vamos a dar la bienvenida a la doctora Gabriela Bermeo. Gabriela es abogada experta en Administración Pública y Derechos Humanos, cofundadora y directora general de Aquila Dignidad y de MAT Legal. Es máster en Derechos Humanos, en Gerencia y en Docencia en Educación Superior. Además, es especialista en gestión pública con diplomas superiores en Derecho Público Internacional, Derecho Administrativo, Políticas Públicas, Comunicación Pública, Inteligencia y Contrainteligencia, UMIT, derechos sexuales y reproductivos y más. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran Vicedefensora del Pueblo de Ecuador, Subsecretaria de Políticas Públicas, Directora Nacional de Normativa y Políticas Públicas, Asesora Parlamentaria, Directora Jurídica Universitaria. Asimismo, tiene varias publicaciones académicas que resaltan su trascendencia en el ejercicio profesional. Damos la bienvenida a la doctora Gabriela. Muchas gracias. Buenas noches con todas y con todos. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Creo que ahí estoy. Ahí estoy. Perfecto. Bueno, buenas noches con todas y con todos. Realmente para mí es un gusto estar junto a ustedes. Acabamos ya de dar mi asignatura hace algunos meses. Estoy trabajando con la universidad también en posgrado. No soy como el doctor Manuel que usa las diapositivas mucho más dinámicas. Yo soy un poco más estática en las diapositivas, pero bienvenidas las preguntas. Bueno, primero, todo lo que dijo el doctor creo que ya está como súper bien entendido respecto a cuál es la nueva visión que existe del derecho administrativo y de la gestión pública respecto al derecho constitucional. Es decir, hay que recordar primero que el derecho constitucional y el derecho administrativo son ramas del derecho público en sí mismo. Por ello se estudian en conjunto y por ello el programa que ofrece la UNL es importante por esta nueva visión que existe, ya al fin adaptada, es decir, no hay un programa que ha estado adaptado a esta nueva visión neoconstitucionalista y a la norma que nosotros tenemos como Ecuador. Entonces es importante recordar que nuestra constitución dice que somos un Estado constitucional de derechos y justicia. Y esta nueva forma, esta nueva palabra que usamos es lo que permite trabajar todos los principios y todos los objetivos que tiene la gestión pública para la dignidad de las personas, para que no se vulneren derechos y cuál es la visión que se tiene para el ejercicio público en sí mismo. Entonces, nosotros ahora trabajamos con una visión constitucionalista apegada a la norma, pero que ya trabajamos fuera de la caja, como decimos varios docentes, ¿no? Ya no estamos trabajando únicamente bajo aquella norma cuadrada, sino que miramos con esta nueva visión neoconstitucional de que por encima de la norma siempre están las personas y la dignidad de las personas, ¿no? Y cómo se va a trabajar la norma, recordando además que las normas, la jurisprudencia, la doctrina en sí mismo es variante, es cambiante, no es estática, pero que se da por medio de la interacción de las personas, ¿no? No suele ser al revés. Que la norma en sí mismo nos pueda generar un lugar en el cual nos va a colocar un camino a seguir, puede ser, pero nosotras las personas somos quienes interactuamos directamente con esta norma. Dentro de los cambios principales que ya está adaptado en el COA, que ya se lo dice tal cual con nombre y apellido dentro del COA, es la buena administración pública. La buena administración pública está considerado como un derecho fundamental. Se lo viene trabajando desde el año 2009 en la Carta Iberoamericana de Derechos Fundamentales, ¿no? Y se la considera un derecho fundamental en el sentido de que no se puede ejercer el resto de los derechos, perdón, y no se puede trabajar el bloque constitucional si no se entiende como un paraguas, si no se tiene un paraguas encima, que es la buena administración pública. Al final de cuentas, siempre hay que recordar que el Estado es el responsable de muchas situaciones en el país. Entonces, como el Estado, el gobierno de turno, ojo, no importa quién está sentado, el Estado-nación, un país democrático como el que tenemos, tiene estas responsabilidades dentro de la Carta Magna, luego obviamente desglosadas en todas las leyes y códigos orgánicos que existen, acuerdos ministeriales, políticas públicas, etcétera, ¿no? Como tenemos este paraguas de que el Estado tiene la responsabilidad de la protección y la garantía de los derechos en sí mismo, es importante observar por qué la buena administración pública es este cambio de paradigma, ¿no? Es esta nueva visión de la gestión que se da. Entender incluso las diferencias entre gobernanza y gobernabilidad, ¿no? Entonces, este derecho
fundamental, promueve el ejercicio del resto de derechos. No vamos a poder hablar sobre derechos económicos, sociales y culturales, derechos sexuales y reproductivos, derechos a la vivienda, derechos a la salud, educación, etcétera, si no vamos a trabajar cómo se van a ejercitar estos derechos y cómo se van a proteger estos derechos y cómo vamos a acceder a estos derechos con este paraguas de que tenemos una buena administración pública, ¿no? Que es un nuevo paradigma y que también está concentrado actualmente en el Código Orgánico Administrativo dentro de los principios, dentro de los primeros artículos, de los 33 primeros artículos que están, es que la administración pública tiene por obligación, porque justo lo que decía el doctor, no es debe, es tiene que acercarse a la ciudadanía, ¿no? Pero, ¿qué significa esto en la práctica? No, ¿cómo nosotros vamos a observar que de verdad la administración pública se acerca a la ciudadanía? ¿Cuál es el sentimiento que tenemos nosotros respecto a la atención que tengamos? Cuando trabajamos servicios públicos en el sentido de ir a sacar un medidor de luz, de ir a trabajar el tema del medidor de agua, cuando nos cortan la energía por otros motivos que nos dan la falta de pago, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? ¿Cuál es este sentimiento que tenemos ante la administración pública? ¿Lo sentimos cercano? ¿Sentimos que son formas fáciles de acceso? Uno de los nuevos paradigmas, por ejemplo, es ya actualmente existe la Carta de Inteligencia Artificial para la Administración Pública, pero yéndonos un poquito más atrás, antes de que exista esta carta, tenemos al gobierno electrónico. Y cuando hablamos de gobierno electrónico, no es solamente tener un archivo ordenado y una forma adecuada de administración pública dentro de la administración pública como tal, sino tener facilidades de acceso para todas las personas. Pero ¿cuál es el reto principal de la administración pública para que se sienta cercana? Primero, que de verdad todas las personas podamos acceder, que sea fácil, que sea sencillo, que se cumplan los parámetros de burocracia. Recordemos que la burocracia no es mala, la burocracia es técnica. La burocracia significa que si algo lo puedo hacer en 3 pasos, debería hacerlo en 3 pasos, no en 10. El problema es la tergiversación de lo que ahora hablamos como burocracia. Yo mismo me incluyo, yo también he dicho, es que esto está muy burocrático, pero la burocracia en sí misma es una teoría de la administración pública que significa la celeridad, que significa la eficacia y la eficiencia. Si la administración reconoce que algo se puede hacer en menos pasos, con menos requisitos, porque el Estado es uno solo, porque te voy a pedir la cédula y el certificado de votación, porque yo, Estado, tengo tu cédula y tu certificado de votación, no debería pedirte porque tengo un gobierno electrónico detrás que tengo acceso a todos los datos y todos los documentos, ¿verdad? Entonces, miren la importancia. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas adultas mayores? ¿Qué pasa con las personas que no tienen educación digital? ¿Qué pasa con las ruralidades? ¿Qué pasa con las personas que no tienen acceso al Internet en país como el nuestro, que aún el Internet no es parte de los servicios básicos del Estado? No, no es una garantía per se paga por el servicio. Así como se paga por el resto de servicios, pero no vienes con un plus de una garantía estatal. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Este reto fundamental de la buena administración pública y de la nueva gestión de la administración pública es cómo estamos a la vanguardia de todas estas nuevas tecnologías y formas de visión y formas también de ejecutar la misma gestión versus la diversidad de personas en el territorio, en el entorno, en el país y la región, ¿no? ¿Cómo les damos este acceso real? ¿Cómo no olvidamos o cómo no eliminamos las otras formas de gestión, como acercarte a una ventanilla, ir y además tener la ventanilla virtual? Porque obviamente habrán personas que aún sienten la necesidad de acercarse o no saben cómo trabajar el tema digital. Entonces, son estas de las cuestiones tan principales que hay que pensar cuando se está trabajando dentro del Estado. Dentro de esta buena administración pública en la práctica, se tienen que cumplir los criterios. Y ahí yo les coloco los criterios de imparcialidad, justicia y equidad. Pero ¿cuál es el objetivo? La objetividad de plazos. Yo les decía, la burocracia en sí misma no es malo porque es una teoría para trabajar y mejorar la administración pública, ¿verdad? Yo aquí lo que ustedes ven en el triángulo, en la pirámide, son los principios que se trabajan dentro de la administración pública. Cuando nosotros hablamos de los principios como la equidad, imparcialidad, justicia, ¿no? Suelen coger como algo subjetivo. Y esto no solamente pasa en el derecho administrativo, esto también pasa en el derecho constitucional, en el derecho civil, en el derecho penal. Nosotros solemos o tendemos a pensar que los principios son subjetivos y que están allí como para adornar la norma o como para adornar la argumentación, ¿verdad? Pero en la administración pública se puede probar estos principios. Si nosotros leemos uno de estos principios, podemos determinar, por ejemplo, si de verdad la administración está cercana a mí, ¿verdad? Si de verdad es eficiente, si de verdad me conectaron al medidor rápidamente, si de verdad entienden el parámetro
de, por ejemplo, el acceso al agua, que aunque yo no pague, no me lo tienes que cortar, porque ya hay una sentencia de Corte Constitucional que establece el acceso al agua como un derecho fundamental, que se entiende que tenemos una obligación, una responsabilidad ciudadana de pagar, sí es verdad, obviamente la tenemos, sin embargo, no es legal y no es constitucional quitarnos el servicio de agua. Existen otros parámetros que esta misma jurisprudencia establece de te puedo, por ejemplo, proporcionar solamente 5 horas al día o puedo bajarte la presión del agua. Como Estado puedo hacer otras cuestiones porque obviamente no has pagado, pero no te puedo cortar el acceso al agua, por ejemplo, esto es un ejemplo de una sentencia que hay, porque obviamente todos necesitamos agua, tanto es así que en esta sentencia se establece que necesitamos 200 litros por día y justo en una de las últimas charlas con la Corte Constitucional decían, es bastante, ¿no? Antes eran 26 litros, luego fueron 36 litros y ahora se ha establecido a nivel global, a nivel mundial, que el parámetro es de 200 litros por día. Cuando hablamos de esta nueva administración pública, obviamente no voy a topar todas las características que ustedes ven en pantalla, simplemente es para que las tengan a la mano. Cuando nosotros hablamos de esta nueva administración pública, de esta nueva gestión y dentro del derecho administrativo, de la ejecución de las actuaciones administrativas como tal, antes de la existencia del COA y antes de la existencia de un nuevo Estado constitucional de derechos como tal, se pensaba y se trabajaba el derecho administrativo de esta forma, yo le digo dentro de la caja o cuadrada, ¿no? Donde no se entendía que era importante argumentar basado en los principios y basados en todas estas cosas, entre comillas, subjetividades que existen. Como si se lo hace, por ejemplo, de manera técnica, cuando nosotros tenemos un juicio en la cuestión judicial, ¿no? En sede judicial, nosotros sabemos que tenemos que hacer la argumentación, nosotros nos preparamos para el caso, tenemos toda una serie de pasos, trabajamos con los 7 pasos de la hermenéutica, estamos muy concentrados para hacer el tema de la argumentación, sin embargo, antes no se veía la necesidad de trabajarlo de esa forma en la sede administrativa. Actualmente nosotros tenemos audiencias en sede administrativa. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos temas de agua y queremos trabajar un tema de reparación a comunidades, hay una comunidad de Ecuador que ha sufrido incluso pérdida de vidas humanas, además de pérdidas materiales como tal, a causa de una empresa en temas de agua, y el objetivo de la misma ley establece que basado en estos hechos se puede revertir el permiso de esta empresa, por ende cerrar esta empresa definitivamente, porque estamos hablando de vidas humanas, además de todas las situaciones penales que pueden haber detrás, algunas ya están constitucionales, pero se tiene una audiencia. Nosotros, para establecer el cierre de esta empresa, para la pérdida o en este caso la remoción y la reversión de esta autorización de esta empresa, vas hacia la sede administrativa de turno, en este caso el MATE, ante la coordinación, quien sea que designe, pues donde sea que vayas a trabajar tu jurisdicción, y haces una audiencia, tal cual lo hicieras en sede judicial. Y el objetivo justamente es recordar que tenemos la necesidad y la obligación ética de trabajarlo de una forma en la cual sea ordenado el argumento y sea establecido bajo el parámetro constitucional, porque el bloque constitucional te establece pues cuál es la supremacía de la norma. Muy aparte de, por ejemplo, en Ecuador aún tenemos normas muy antiguas, tenemos normas antes del año 2008 que aún no han sido actualizadas. Eso no significa que por jerarquía de la norma no podamos establecer una argumentación constitucional como tal, ¿verdad? Entonces hay que prepararse para estas argumentaciones en sede administrativa. Entonces aquí les coloco pues simplemente ciertos parámetros. Yo les pongo la innovación en la discusión. ¿Qué es algo novedoso que nos ha traído el Código Orgánico Administrativo? Algo novedoso que lamentablemente se está quedando mucho en la norma y no se está ejecutando de la manera adecuada de oficio. Y esto se llama la autotutela de legalidad y corrección de los actos. Esto puede ser a petición de parte o de oficio, pero el objetivo principal de la creación de esta nueva figura de revisión, básicamente, es que la institucionalidad del Estado genere procesos en los cuales pueda darse cuenta si existió un error subsanable, obviamente, no negligencia. Recuerden que todos los errores se pueden subsanar y solucionar. Las negligencias en sí mismas fueron cometidas de mala fe y pues hay procesos sancionatorios al respecto y disciplinarios al respecto. Pero en este caso, esta nueva figura dentro del COA se estableció para poder darle esta prioridad al Estado y decirle al Estado, recuerda tus obligaciones, tú eres responsable de esto. Si tú eres responsable de esto, entonces yo te doy una herramienta en la cual cuando tú comiences a revisar el proceso, porque no vas a firmar sin revisar el proceso, no importa el nivel en el cual estés o la delegación en la cual estés,
no tienes la posibilidad de hacer esta revisión de oficio, aclaración, rectificación, subsanación. En esta revisión el Estado, ¿no? El Estado comprende la necesidad de arreglar, de subsanar el problema que haya encontrado, que puede ser desde nombres, números de cédula, pero incluso puede ser que se da cuenta que saltaron un paso y eso significa violar la seguridad jurídica y violar el debido proceso sobre un caso en específico. Vamos a ver más adelante esta diferencia que hay entre el proceso sancionatorio y disciplinario. Y son en estos dos procesos los más urgentes y los más importantes de poder determinar en qué lugar del estado de la causa están, ¿no? Si es que existiera un problema sobre seguridad jurídica y debido proceso, evidentemente el Estado con mayor razón debería estar trabajando sobre esto. Las otras innovaciones respecto al derecho administrativo en Ecuador bajo esta visión constitucional y de eficiencia del Estado son las actuaciones previas del gobierno electrónico, ya lo toqué, y las delegaciones. Me voy por delegaciones. Antes nosotros en el ERJAFES y en la Ley de Modernización del Estado sí teníamos las delegaciones y todos entendemos que son las delegaciones, pero había una particularidad. Muchos de los casos disciplinarios y hasta judicializados ya en un contencioso administrativo, se determinaba que la persona a quien se le delegó la responsabilidad o la atribución que tenías en primera instancia, ¿no? Como titular de la misma, era la única responsable de lo que se le había delegado en la ejecución de aquella delegación. Actualmente esto cambia desde que el COA bueno, el ERJAFE se reforma a COA, ¿no? Y ahora existe el COA, y se establece esta responsabilidad compartida. Cuando recién sale en ejecución el COA, recuerden que sale en vigencia, pero después de un año recién se ejecutaba porque se le daba oportunidad a las administraciones públicas de generar nuevos procesos al interno, de actualizar las normas internas y todo lo que tenían que actualizar para poder ejecutar el COA, ¿verdad? Cuando ya se comienza a ejecutar el COA, todavía había esta cultura organizacional del Estado en el cual se pretendía librarse de responsabilidades por la razón que sea la autoridad de turno y comenzaba a delegar sin recordar que aquella norma, que esta norma ya te establece esta como extensión de tu responsabilidad. La delegación no te exime de que sigas siendo responsable por esa atribución aunque otra persona lo vaya a ejecutar. Y aquello es una innovación en la discusión porque esto nos recuerda la importancia de trabajar la ética pública. En otros países, no, por ejemplo, nórdicos, se trabaja la ética pública como se trabaja la educación sexual integral desde los 3 años de edad, donde se le enseña a los más pequeños, mientras van creciendo de acuerdo a su lenguaje, ¿verdad? Y a su desarrollo humano, la importancia de ser un ciudadano dentro de un Estado-nación democrático, no un Estado, sino un Estado-nación como tal, ¿y cuál es la ética que vas a trabajar como ciudadano? No estoy hablando de moralidad, estoy hablando de ética, de este principio ético del ejercicio de los derechos civiles dentro de una sociedad, de una comunidad, de un país en el cual tienes un Estado democrático. Entonces, recordar la importancia de la delegación como tal es recordarnos la importancia de trabajar la ética pública. Las actuaciones previas son otras de las innovaciones que existen y que existen justamente entre los procesos disciplinarios y sancionatorios. Cuando nosotros tenemos estos procesos disciplinarios y sancionatorios, nosotros como institución, ojo, como administración pública, podemos también de oficio establecer una temporalidad de actuación previa donde por la razón que sea, digamos que la institución dice, quizás lo que yo estoy haciendo para un proceso disciplinario sancionatorio no es correcto, me estoy equivocando algo o mi percepción fue incorrecta, porque la percepción luego se la revisa ya en hechos con documentos, ¿verdad? Porque los documentos me están demostrando aquello y yo establezco un tiempo de actuación previa para una revisión previa antes de dar inicio o de continuar con el proceso disciplinario sancionatorio. En ese caso, si yo como administración me doy cuenta que estaba errando en el momento de establecerle un proceso disciplinario sancionatorio a otra persona u otra institución, entonces yo puedo corregir como institución pública. Asimismo, yo, persona que voy a estar sancionado, yo le puedo solicitar al órgano que me está intentando sancionar o que me está recién queriendo establecer una sanción o un proceso sancionatorio, que realice una actuación previa, porque muy probablemente en esta actuación previa, al momento de yo entregar algo que no tiene nada que ver con las pruebas, porque no estás aún dentro de este proceso, pues tú puedes determinar como administración pública que no es necesario continuar con el proceso y simplemente se cierra y se archiva, sin dejar ningún registro en los libros de UATH, en caso de que si fueran un funcionario, temas disciplinarios, o en los libros correspondientes de permisos en casos sancionatorios, que es contra la institución como tal. El ARSA, un ministerio, perdón, una clínica,
una subsecretaría, un establecimiento educativo, establecimiento de salud, los establecimientos del MIES. O sea, cuando tú haces al establecimiento porque el establecimiento en sí mismo, algo pasó con el establecimiento, son sancionatorios, ¿no? Y también es una responsabilidad hacia arriba. Es decir, si yo voy a sancionar a una coordinación, por ejemplo, voy a sancionar a un centro educativo, pero resulta que yo estoy sancionando a 10 centros educativos de la misma ciudad, algo está pasando con el ministerio. No estoy hablando de una situación pública. Entonces, la coordinación, algo pasó. Algo pasó en el parámetro de los procesos que tiene la institución pública para que se permita esta fuga. Una cuestión es tener procesos que alguien los corrompió, que ejerció un acto de corrupción, y otra cosa es que el procedimiento interno, los mapas de procesos, el ejercicio en sí mismo sea corruptible. Por eso actualmente se trabaja con la norma y el ISO 37001, que es el ISO de compliance, anticorrupción, compliance, perdón. Antes se trabajaba únicamente en sector privado, todos los temas de la empresa, la debida diligencia que se hace dentro del sector privado. Quienes sean aquí trabajadores del sector privado quizás conozcan lo que es la debida diligencia dentro del sector privado. Actualmente, hace ya o por lo menos unos 8 años en lo que es la región de Américas, nosotros estamos intentando trabajar con los gobiernos de manera directa que la 37001, que es la ISO internacional, se adapte, no se adapte a los procesos internos. ¿Para qué? Para que los procesos en sí mismos no sean corruptibles, para descubrir alguna fuga de información, de datos, de posibilidad de algo, ¿no? Y más bien prevenir que no ocurra estos hechos, pues que pueden ser corruptibles. Nosotros dentro del COA pues tenemos distintas actuaciones, ¿no? El acto administrativo, simple administración, hecho, acto normativo, contrato administrativo. ¿Cuál es la innovación y lo novedoso? Y por eso lo coloco aquí, ¿no? Primero es la forma y la visión del contrato administrativo. Nosotros teníamos, pues seguimos teniendo bien especificada la Ley de Servicio Nacional de Compras Públicas respecto de lo que significa un contrato administrativo. Sin embargo, también lo establece, ¿no? Que son los convenios. Cuando las instituciones públicas van a firmar convenios, por la razón que sea, dentro del establecimiento del COA como tal o de la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública, automáticamente ese que se llama convenio como instrumento jurídico se puede convalidar con las reglas del contrato administrativo. Sigue siendo un instrumento jurídico donde 2 partes o 3 partes se ponen de acuerdo para la ejecución de algo con las responsabilidades. Y mucho más si hablamos que van a haber erogaciones de dinero como tal, ¿no? Si fueran erogaciones de dinero, pues también tienes que pasar por un proceso hasta que la Procuraduría General del Estado te pueda dar luz verde para la firma, dependiendo del tipo de convenio. Eso es lo novedoso de esto. Luego también el cómo se establece el acto normativo. Actualmente las mayores demandas que existen son, el número de demandas, mejor dicho, son por actos administrativos. Y una de las singularidades que existen no es solamente porque la ley orgánica expedida por la Asamblea Nacional se pueda generar una inconstitucionalidad al respecto, también la política pública, también un acuerdo ministerial que esté en contra de la Constitución, ¿no? Existen ciertos acuerdos ministeriales, mejor dicho, o ciertas formulaciones de demandas. Nosotros tenemos como organización una demanda establecida por el uso de armas, por ejemplo, porque no es solamente contra la última ley, contra la reforma del COSEPE, sino además contra 2 acuerdos ministeriales donde no está estableciendo parámetros de acuerdo a lo que significa el uso controlado de las armas, ¿no? Por todo esto que pasó hace ya 8 meses. Entonces, lo novedoso es que también ahora podemos trabajar de una forma mucho más concreta los temas inconstitucionales de los actos normativos. La problemática principal es el tiempo, ¿no? El tiempo que nos podemos demorar dentro de la Corte Constitucional para que podamos tener una resolución. Lo más rápido son las medidas cautelares, pero hasta que nos llamen a audiencia y tener una resolución es complejo. Entonces yo les dije que ya habíamos conversado sobre la diferencia entre la potestad sancionatoria y la ejecución coactiva en estos procedimientos especiales, el cual lo que determina es que todo lo que es sancionatorio, que incluye la cuestión coactiva, es un procedimiento especial, ¿no? Y nosotros aquí vemos las diferencias entre la potestad reglada y la potestad discrecional. Voy a comentarlo más adelante. En la potestad reglada nosotros nos atribuimos y nos atenemos a lo que ya está establecido. Dentro de lo que es la potestad sancionatoria, para el debido proceso y la seguridad jurídica, claro que tenemos que observar la potestad reglada. Tenemos que ir por seguridad jurídica lo que diga la norma, en los pasos que diga la norma, en los tiempos que diga la norma, de acuerdo a lo que diga la norma.
Pero ¿en qué momento podemos hablar de una potestad discrecional? No, ¿cuál va a ser, perdón, el elemento jurídico que vamos a intervenir dentro de aquella potestad discrecional cuando aún así hablamos de una potestad sancionatoria? Es decir, cuando tenemos la obligación de establecer el debido proceso y la seguridad jurídica. Cuando nosotros integramos los principios de la administración pública, pensando obviamente en el COA, ¿verdad? Los principios de la administración pública, los principios constitucionales para la buena administración pública, cuando los análisis y argumentos de la parte quien está defendiendo tiene que hablarlo de un espectro mucho más amplio y quien va a resolver tiene la obligación de no solamente acoger ese análisis, sino también realizar su propio análisis con esta potestad discrecional. Perdón. Aquí yo les pongo ejemplos de responsabilidad contractual del Estado, pero les quiero comentar lo siguiente. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar esta potestad discrecional, ¿no? Respecto a cómo vamos a resolver un caso en sede administrativa, y ojo, esto también sirve para la sede judicial, las formas de argumentación, nosotros trabajamos con efectos de los principios de razonabilidad y la preparación de las decisiones, ¿verdad? Que son básicamente la razonabilidad, la proporcionalidad y también la ponderación. Entonces, cuando trabajamos estos principios, ustedes observan qué es lo importante, generar un equilibrio. Y cuando hablamos de una colisión también de principios, por ejemplo, es generar un equilibrio entre lo que vamos a trabajar, lo que vamos a argumentar y vamos a decir. Voy a poner un ejemplo general. Nosotros vamos a trabajar una situación específica de becas en universidades públicas. Ustedes saben que yo fui directora de asesoría jurídica en una universidad pública, entonces es un caso de la vida real. En una situación particular, no fue pandemia, pero vamos a colocar la situación de pandemia, en una situación particular, la universidad se exigía a sí mismo sostener la dignidad del ejercicio del acceso a permanencia para un futuro egreso de los estudiantes y modificar las cuestiones de las becas. Tú ya tienes un reglamento establecido, tenemos un régimen académico, una ley orgánica de educación superior que te establece los parámetros generales de todo esto y tenías al interno pues el reglamento sobre becas. Pero tenías un caso particular o una situación particular o un contexto particular, ¿no? Si alguien quisiera hacer una demanda o incluso el mismo Estado comienza a trabajar las evaluaciones y auditorías por medio de la Contraloría General del Estado, porque te fuiste en contra de la norma, de tu propia norma como institución, porque les pareció curioso y obviamente está bien, dentro de las auditorías sí te revisan de por qué cambias de un día para el otro una norma de erogación de recursos y luego erogas el recurso, ¿no? Es como hay una alerta allí de por medio, pero ¿cuál iba a ser la justificación principal? Si yo soy una institución pública como tal, ¿no? De educación superior como tal, mi ponderación por encima de todo es que yo en el ejercicio de la obligación que tengo de garantizar la educación, el acceso, permanencia y egreso, ¿no? De las personas, yo puedo tomar decisiones basado en esta garantía constitucional, la educación, el derecho a la educación. Luego yo puedo establecer algo como, por ejemplo, vida digna, habrá que ver pues el parámetro específico de este ejemplo. Pero yo ahí tengo que colocar una colisión, ¿no? Una colisión de argumentos. En esta colisión de argumentos yo voy a establecer, a ponderar, perdón, cuál va a ser la base de razonabilidad que tengo. ¿Cuál va a ser el argumento principal? ¿Cuál va a ser el primer derecho que voy a trabajar yo para poder empezar mi rama de argumentación, ¿no? Y comienzo a hacer todos los pasos de la hermenéutica y todos los pasos de la argumentación que se tienen. Pero es importante primero establecer cuál es el fin mismo y recordarnos siempre que los principios de la administración pública no son subjetivos, son objetivos y se pueden demostrar y también se tienen que considerar de acuerdo a la especialidad de la materia, a la especialidad de la institucionalidad, a la especialidad de lo que vayamos a estar trabajando en su momento. Yo aquí les pongo los ejemplos sobre la colisión entre los principios, estas jerarquías que existen, y es esto que les decía, ¿cómo vamos a llegar a un equilibrio entre la mayoría de principios que tenemos? ¿Cuáles vamos a elegir como los principales? Recordemos que todos los derechos son de igual jerarquía, ¿verdad? Pero también recordemos que los derechos humanos tienen límites. El derecho a la libertad tiene el límite de que si cometes algo contra la ley penal, pues vas a ir detenido. Tu derecho a la libertad se limita como tal. ¿Cuál es el único derecho humano que no tiene límite alguno? Es la dignidad y la integridad. En igual escala, porque depende del texto, si tú lo estudias en francés, te va a salir como integridad, en alemán como integridad, en otros idiomas como dignidad. Entonces, el único derecho humano que no tiene límites es la dignidad o la integridad, ¿verdad? Y la integridad. Entonces, cuando tú tienes esta base garantista como tal y reconoces aquello, puedes ir haciendo la colisión entre principios, puedes ir mirando y ponderando, ¿no? ¿A qué principio
te vas a dedicar tu razonabilidad, tu argumentación para el trabajo de esto. Algo que nos llama la atención, quienes hacemos constitucional y más que nada gestión pública como tal, sí son ciertas sentencias últimas de la Corte Constitucional. Nosotros tenemos una sentencia en la cual se modifica una situación de lactancia y posibilidades de permanencia y de derecho al trabajo de mujeres lactantes como tal. Y nos llama la atención las reglas que coloca la Corte Constitucional. Sí, es verdad que existe la regla de que la nueva autoridad que ingrese tiene 30 días para notificarte tu posibilidad de salida si eres nivel jerárquico, si eres una mujer en nivel jerárquico, solamente esto aplica para niveles jerárquicos, y te puedo sacar de tu espacio o también te puedo proponer un nuevo espacio. Lo que dice esta sentencia es que podría ser, o sea, no es una obligación, sino que la institución observe si es que puede tener su misma garantía en temas de nivel de salario, ¿no? Si puede tener la misma remuneración. O sea, no es una obligación que el Estado, que la Constitución, perdón, que la jurisprudencia te dice, si te voy a mover de tu espacio, yo tengo que garantizarte el mismo nivel económico que tenías antes. Dice, si es que la institución lo logra, de acuerdo a todos los instrumentos internos que hay, yo te voy a establecer. Y aquí llama la atención porque había una pregunta de violencia política. Actualmente en el Código de la Democracia y en la Ley Orgánica para Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la violencia política no está solamente sometida a las mujeres que estamos dentro de procesos políticos para curules como tal. También son las defensoras de derechos humanos y también las mujeres que tienen nivel de jerarquía, no ministras, subsecretarias, viceministras, coordinadoras, directoras, no necesariamente de ministerios, sino de cualquier institución pública que tenga nivel jerárquico. Si tú haces algo basado en género, una violencia basada en género contra estas mujeres como esto, que es una discriminación no positiva en este caso, de permitir que salgas, permitir que la institución te saque en un periodo de lactancia que se supone que tienes un doble reforzamiento de cuidado y protección, porque este doble reforzamiento no es porque estés lactando tú individual, sino porque el doble reforzamiento va al interés superior del niño, a que tienes que tener un ambiente de paz y además recursos económicos para proveer de protección a este niño. Cuando hablamos de mujeres lactantes, no es per se la mujer individual, es el niño o la niña que está allí dando de lactar. Entonces, sí nos parece muy curioso desde esta perspectiva de violencia política, cuando por una situación basada en género, porque no estamos hablando de hombres que dan de lactar, ahora el Estado mediante esta jurisprudencia te permite sacar. Hay una discusión respecto a esto en la Corte Constitucional y decían, sí, pero tienes estos parámetros garantistas que te pueden mover a otro lado. La situación era distinta antes. Sí te podían sacar como nivel jerárquico, pero te tenían que indemnizar. Y te tenían que indemnizar con el año total de tu sueldo, porque una vez más no es la garantía a ti como mujer, sino es la garantía a ese niño. Y el Estado, por todo, dentro de la Constitución, es garantista con las infancias. Actualmente lo que te dice es que además que te puedo retirar del cargo, no te puedo eliminar este cargo a nivel jerárquico, no tengo la obligación de indemnizarte. Y hay otra serie también de nuevas sentencias, por ejemplo, en los temas de los servidores públicos que los pueden destituir, en qué forma los pueden destituir. Hay una serie de nuevas discusiones y debates de innovación jurídica. Lo importante es cómo vamos estableciendo de manera ética. A veces hay muchas sentencias vistas desde esta visión muy constitucional y muy garantistas respecto a una buena administración pública, y luego tenemos esta desconexión. La desconexión es, sí, es verdad que tú tienes toda la razón, que si tuviéramos todas las personas que ejercen la administración pública con ética, no habrían estos como vacíos o irregularidades, ¿no? Sino que ejerceríamos con ética la posibilidad de sacarte porque tienes una razón de ser, porque tienes una justificación, porque dentro de la administración pública estás cometiendo un error, una negligencia, un acto de corrupción, etcétera, y te puedo retirar del cargo, ¿no? Pero tenemos esta desconexión jurisprudencial versus la realidad y el contexto que vivimos. Y no es verdad que siempre estemos atados a actos de buena fe dentro de la administración pública. Entonces, ahí está un parámetro y una discusión muy interesante al respecto. Esta es mi exposición. Yo aquí les dejo una frase del doctor Jaime Rodríguez Arana, es uno de los referentes actuales en habla hispana sobre el derecho administrativo y estas formas de ordenamientos, que como ustedes ven, no es solamente una cuestión de 2 más 2 es 4, es una cuestión de observar cómo los principios en sí mismos se pueden trabajar de manera coordinada y de manera humana, porque el objetivo es ese, es el nuevo constitucionalismo y es una constitución y un estado de derechos,
de manera humana y cercana con las personas, basado en todas estas que son mecanismos y herramientas, ¿no? Existen los mecanismos y las herramientas, así como les contaba el ISO 37001, que es especializado en empresas públicas, que ahora lo estamos, perdón, empresas privadas, que ahora lo estamos trabajando en instituciones públicas. Por ejemplo, también tenemos los BPMs, que son los procesos, ¿no? Que son las normas de Business Process Management, y ahora también se lo está trabajando dentro de la administración pública. ¿Para qué? Para que no sean procesos corruptibles, para que no existan vacíos dentro de la formulación de los procesos, más no solo de las políticas como tal, sino el paso a paso que vamos a realizar al interno de la institución con esta eficacia. Menos pasos para que sea más cercano a las personas. Doctora Gabriela, agradecemos su valiosa participación en este evento. A continuación, vamos a dar las rondas de preguntas. Tenemos levantada el señor Warner Vera, le vamos a dar la palabra. Adelante, Warner, lo escuchamos. Bueno, damos la palabra a Camilo Espinosa. Muchas gracias. Eh, perdón. Ahora sí, Camilo, adelante. Muchas gracias. Quería formularle mi pregunta por escrito, pero veo que está deshabilitado el chat. Quería decirle a la doctora si nos pudiera regalar el número de la sentencia de la Corte Constitucional en la que abordan este tema del derecho al agua. Me pareció muy interesante y sería muy bueno poder ampararse en esa sentencia, porque, por ejemplo, en los edificios de departamentos, en las ciudadelas privadas, es muy común que el administrador del condominio, el encargado de cobrar las alícuotas, corta el agua como medida de presión para los copropietarios que no pagan alícuotas. Entonces me parece que esta sentencia sería un buen mecanismo de defensa, en el sentido de que si ni siquiera el Estado puede cortar el agua por falta de pago, mucho menos un administrador de condominio. Entonces, si nos pudiera ir con ese número, muchísimas gracias. Y lo segundo, me gustó mucho ese tema de que nos habló de la ponderación en el servicio público. Ahora, yo le quisiera pedir un consejo. ¿Cómo le justifico a la Contraloría que yo, mediante un ejercicio de ponderación de derechos, terminé emitiendo tal o cual acto administrativo que tal vez no tiene tanto sustento en la boca dura de la ley, sino en los principios constitucionales? ¿Cómo le justifico eso a la Contraloría? La Contraloría lo único que va a decir, a ver, esto no está en la ley decía sí, usted ha hecho otra cosa. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr conciliar lo que quiere la Constitución, que apliquemos directamente la misma Constitución a la administración pública versus la potestad de control de la Contraloría? Muchísimas gracias. Ok, gracias a ti. Puse ahorita en el chat el número de la sentencia. A ver, te lo voy a decir desde mi experiencia como tal. Yo he tenido que defender a procesos, instituciones públicas de losas de 300.000, 800.000, donde han pagado cero porque se ha defendido de acuerdo a la Constitución. Siempre y cuando tú el acto administrativo lo hayas elaborado de acuerdo a los parámetros constitucionales y que haya de verdad salido bien argumentado el acto administrativo, la decisión final de ese acto administrativo, y que el hecho como tal fue ponderante, o sea, luego de hacer el acto, la ejecución del mismo ya se convierte en hecho administrativo, que ese hecho administrativo como tal no molestó a la administración, es decir, no hubo una situación de vulneración contra la misma administración pública, entre recursos, etcétera, ¿no? Ese tipo de situaciones, si tú tienes todo ese parámetro bien establecido, obviamente sí es fácil porque coges toda esa argumentación y le vas a contar a la Contraloría General del Estado: lo hice con base en estos principios constitucionales, de acuerdo a la jerarquía de la norma del 424 y 427, y pues a la ley, ¿no? Ahí sí ya te vas diciendo cuáles son los principios de la ley especializante de tu materia. Te estoy haciendo un ejemplo de la Ley Orgánica de Educación Superior, lo hemos hecho con ROI, lo hemos hecho con Ley de Salud, que recuerda que la Ley de Salud no es orgánica actual, en este momento no tenemos el Código Orgánico de la Salud, con COTAD, con otros lugares de leyes orgánicas.
pero lo que importa es cómo tú estableciste todo el procedimiento para el acto administrativo. Otras cosas que suelen pasar dentro de la administración pública es que nos fijamos, y está correcto, ojo, fijarnos en cómo expedimos el acto respecto a cómo lo escribimos, ¿no? Que no tiene que ser una resolución, puede ser un oficio bien fundamentado, pero ¿cómo fue tu proceso para llegar a eso? ¿No? ¿Cuáles fueron tus actos de simple administración que son importantes? Porque hay que ver quién te delegó, cómo fue la sumilla, qué es lo que pasó con la sumilla, lo acataron en el tiempo que corresponde, si tenemos gobierno electrónico y se puede ver el tiempo que te demoras en procesar un documento. Si tú tienes además todo un procedimiento bien establecido, va a ser muy fácil argumentar ante la Contraloría General del Estado, siempre y cuando trabajes de tu especialidad. Es decir, como una institución pública de educación, no puede decir, ah, es que yo coloqué, por ejemplo, compré 100 vacunas porque pues vamos a vacunar a las personas. Así, ¿y tú quién eres para vacunar a las personas? No, porque tu especialidad de la materia no es salud pública, tu especialidad de la materia es di 100 becas que no estaban correspondidas dentro de esta normativa como tal, porque era un momento de crisis y las becas son para el sostenimiento del ejercicio del acceso a la educación. Entonces, es como tú haces todo tu acto administrativo versus cómo ya le vas a defender a la Contraloría con ese acto administrativo. Muchas gracias, doctora. Acabo de buscar con el número que usted pone en el chat y no me asoma ningún resultado. No sé si podríamos confirmar el número de la sentencia. Te cuento que, a ver, espérate, puede ser que me equivoqué de sentencia porque justo tengo la foto de la sentencia. Esto fue una ponencia que hizo la doctora Daniela la semana pasada, perdón, Alejandra la semana pasada. Te doy la otra, que lo tengo en foto, con todo gusto. Mientras, si tienen otra pregunta. Listo, vamos a dar paso a otra pregunta. Nos dice Elizabeth Timoteo. Buenas noches, estimada doctora. En base a lo antes mencionado, ¿nos podría manifestar cuáles son los principales riesgos asociados con la reconfiguración del COAT en Ecuador? Del COA, ¿verdad? No, no del COTAT ni de, ok. Ok, los principales riesgos asociados, mira, principalmente es que nosotros estamos año 2024 y muchas instituciones aún no han adecuado sus procesos internos al COA, cuando además, como les comenté, tuvimos un año, el Estado entero tuvo un año para adaptar los procesos, por eso no fue una ejecución inmediata del COA, el COA se expidió y hubo una disposición transitoria que iba a entrar en vigencia la ejecución como tal después de un año entero. Y el principal riesgo es, ¿por qué? Porque tenemos a funcionarios que están cometiendo errores y que están cometiendo negligencias, no porque el funcionario lo quiera hacer de mala fe. Ahí, por ejemplo, ya trabajas el hecho sancionatorio y no disciplinario, porque no recae sobre la responsabilidad per se del funcionario, sino porque la institución no está adaptada a este nuevo sistema normativo constitucional administrativo, perdón que está tan larga la frase, y entonces es la institucionalidad la que está errando como tal y cometiendo negligencia. Ahí, por ejemplo, puedes trabajar un proceso sancionatorio, pero ese es el mayor riesgo, el no estar adaptados a la norma constitucional. Estás con el micrófono apagado si estás hablando. Bueno, en vista de que ya no hay ninguna otra pregunta, em, le damos las gracias a la doctora Gabriela por su valiosa participación. En este momento le vamos. Doctora, el día de hoy nos complace realizar la entrega del presente certificado. La Universidad Nacional de Loja confiere el certificado a Gabriela Bermeo por su participación como conferencista en la temática Reconfiguración del Derecho Administrativo, Innovación en la Protección y Exigibilidad de los Derechos Fundamentales en el Congreso Multiconferencia Explorando Perspectivas Innovadoras en el Derecho Constitucional y los Derechos Humanos, desarrollado del 23 de mayo al 12 de julio de 2024, con una duración de 40 horas académicas, a cargo del abogado Manuel Uchuari, director del programa de Maestría de Derecho. Loja, 6 de junio del 2024. Muchísimas gracias. Eh, Listo. Les avisamos a todos que en este momento dejamos el link de la inscripción del registro, por favor, para que revisen en el chat. A ver, tenemos la mano levantada de Rosa Román, perdón.
Le vamos a dar la palabra antes de culminar. Muy buenas noches. Sí, no, solamente quería mencionar que el link que han puesto para el registro en el chat no permite acceder. No sé si nos pueden ayudar, por favor. En este momento verifico y le reenviamos. Doctora, la Universidad Nacional de Loja, la Dirección de Posgrados y la Unidad de Educación a Distancia y en Línea agradece su valiosa participación. Estimados participantes, el evento ha culminado el día de hoy. Los esperamos el siguiente jueves. Muchas gracias, buenas noches y buena suerte.